Revelado, a los 52 años, su exmujer embarazada regresa con una sorprendente verdad increíble. Manuel no podía creer sus ojos. La figura delgada y nerviosa que se encontraba en su puerta era Laura, la mujer que había amado y destrozado su vida. Después de años de silencio, su corazón se detuvo cuando ella pronunció esas palabras: estoy embarazada. El instante se convirtió en un eco ensordecedor dentro de su mente. Las memorias de su matrimonio fluían como un torrente, risas compartidas, promesas de amor eterno y, finalmente, la traición. Su estómago se encogió al recordar las miradas furtivas y las excusas que nunca lo convencieron. El aire se volvió espeso. Manuel sintió como cada respiración se tornaba más pesada. ¿Cómo era posible que después de todo este tiempo, la mujer que una vez creyó había destruido su futuro apareciera en su puerta con un secreto tan impactante? La idea de que el bebé no solo era una nueva vida, sino una prueba de la relación que había tenido con otro, lo sumía en un mar de confusión y dolor. Su mente se debatía entre el deseo de cerrar la puerta de su vida para siempre y la oferta tentadora de un nuevo comienzo. La imagen de su abuelo, siempre firme y sabio, lo acompañaba en esa tormenta emocional. La honestidad y el sacrificio son lo único que vale la pena, le había dicho. Pero, ¿podría aplicar esos valores ante la traición que había sufrido? Manuel sintió un nudo en su garganta, cada palabra de Laura resonando como si fueran disparos en su pecho, mientras se sentaba en su taller de ingeniería, el lugar donde buscaba refugio y estabilidad. Se daba cuenta de que su trabajo, su sueño, lo habían llevado a un abismo de soledad. A pesar de sus esfuerzos por ser reconocido, sus sueños parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo. La presión del fracaso profesional se sumaba a la carga emocional que Laura había traído consigo. ¿Qué dirían sus amigos, sus vecinos? Las opiniones comenzaban a florecer como malas hierbas, algunos impulsándolo a avanzar sin mirar atrás, capaces de recordar la herida de su pasado, mientras otros argumentaban sobre la importancia del perdón y la familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel se sintió absorbido por el caos que le rodeaba. Miraba al espejo, confrontando al hombre que había creído conocer bien. Un hombre que había trabajado, deseado y luchado por lo que consideraba importante, ahora enfrentaba una decisión que podría desestabilizar todo su ser. Su mente giraba en torno a pensamientos y recuerdos, mientras que la imagen de Laura, emocionada y asustada, lo acechaba. La angustia lo envolvía, y con cada segundo que pasaba, más se preguntaba, ¿está preparado para abrir su corazón, incluso cuando el miedo lo consume? La respuesta se deslizaba como humo entre sus dedos, dejando solo la certeza de que lo que viniera sería un desafío aterrador, un abismo que se acercaba vertiginosamente. ¿Podría perdonarla y dar un paso hacia el amor nuevamente, o simplemente dejar que el rencor lo arrastrara? La oscuridad de su sala parecía la premonición de una tormenta, y el eco de su propia humanidad resonaba, recordándole que debía decidir no solo su futuro, sino el de un ser inocente que ni siquiera había llegado al mundo. La siguiente mañana, Manuel despertó con una opaca sensación de pesadez en el pecho. El hecho de que su vida había tomado un giro inesperado lo dejó desconcertado. Laura había vuelto, pero no solo como su exmujer, sino como un fantasma del pasado que evocaba resonancias complejas de amor y traición. Cada rincón de su hogar parecía estar impregnado de recuerdos que ahora se tornaban espinas en su corazón. Sabía que lo primero que debía hacer era enfrentar sus propios demonios, el resentimiento hacia Laura, la decepción en sí mismo y el futuro incierto que se extendía ante él. Mientras se preparaba para ir al taller, notó que su mente empezaba a divagar entre pensamientos sobre el trabajo y la vida personal. El ingeniero que había sido, el hombre que había construido proyectos admirables, se había diluido ante una tormenta emocional que lo mantenía atrapado en la niebla de reminiscencias.
Decidió que, a pesar de la confusión, debía centrarse en lo que realmente podía controlar, su carrera. Al llegar al taller, el aroma de la madera y el metal lo acogió como un viejo amigo. Se le ocurrieron ideas frescas para un nuevo proyecto de construcción, algo que siempre lo había apasionado. Sin embargo, mientras trataba de concentrarse, la voz de Laura resonaba en sus pensamientos. Recordó cómo solían soñar juntos con proyectos y futuros, pero cada sueño se había hecho añicos. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que su vida profesional había estado en segundo plano desde su separación, y eso debía cambiar. La decisión de Manuel fue clara: iba a reinvertir su energía en su trabajo. Allí, podía canalizar su angustia y restablecer su autoestima. Comenzó a dibujar esquemas en su cuaderno, visualizando un diseño innovador que prepararía para presentar en una importante exposición de ingenieros. Su mente se llenó de ideas revolucionarias que habían permanecido reprimidas y olvidadas. Así, en medio de la tormenta, encontró un nuevo propósito. Mientras trabajaba, tomó conciencia de la necesidad de fortalecerse, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Sabía que el mundo no se había detenido para llorar sus penas, había oportunidades que lo esperaban, y debía ser él quien diera el primer paso. La tarea que había asumido no solo consistía en reconstruir su carrera, sino también en enfrentarse a la verdad: su vida podía ser diferente. Era un riesgo, podría significar exponerse a la herida de su relación con Laura, pero también podría ser la clave para redescubrir su potencial como ingeniero y como hombre. Una parte de él deseaba cerrarse nuevamente al dolor y desentenderse de las emociones que lo ataban. Sin embargo, sabía que el crecimiento personal requería valentía. Fue entonces que encontró un nuevo foco: se propondría trabajar incansablemente, demostrar al mundo y a sí mismo su valía. Días pasaron y la idea de la exposición resurgió en su mente con fuerza renovada. Se dedicó a construir no solo un modelo tangible sino también un camino hacia su futuro. El proyecto culminaría no solo en un éxito profesional, sino en una declaración de independencia personal. Sin embargo, mientras más avanzaba, una pregunta persistía en él: ¿qué pasaría si Laura reaparecía de nuevo justo en el momento en que su vida comenzaba a reestructurarse? La noche anterior a la presentación sintió un escalofrío. Se quedó despierto, repasando su discurso y su modelo. Una profunda ansiedad lo invadió, y en sus pensamientos, Laura emergía nuevamente. Su regreso lo obligó a cuestionarse si realmente había superado su pasado o si, de algún modo, continuaba atrapado en él. El día de la exposición finalmente llegó, y mientras se preparaba para compartir su trabajo con un público que podría cambiar su carrera, Manuel sintió que el peso del momento era tanto emocional como profesional. La voz rítmica de su abuelo resonaba en su mente. Quería salir al escenario y ser más que su pasado. La luz del reflector lo iluminó, pero antes de que pudiera hablar, sonó su teléfono. Era un mensaje. La pantalla mostraba el nombre que menos deseaba ver: Laura. El corazón de Manuel se detuvo. ¿Estaba listo para enfrentar de nuevo esa realidad? El momento de la verdad había llegado. La vibración del teléfono resonó en sus manos como un tambor en su pecho. Manuel retrocedió un paso, sujetando el dispositivo con dedos temblorosos. ¿Qué podría querer ahora?, pensó, mientras sus pensamientos luchaban por salir del torbellino que había creado su historia personal. Lo que esperaba que fuera un día de reivindicación se tornó en un tumulto de emociones. Con el corazón aún latiendo a toda velocidad, decidió que no podría dejar que esa incertidumbre lo detuviera. Ignoró la notificación y se concentró en el escenario, donde un grupo de colegas y potenciales inversores lo observaba con curiosidad. Al inicio, su mente trató de evocar inseguridades pasadas, pero Manuel sabía que ya no podía permitirse ser aquel que se dejaba arrastrar por el miedo. Comenzó a hablar. El primer saludo salió de sus labios como una exhalación de un nuevo Manuel. Las ideas fluyeron, cada frase cargada de una determinación renovada. El proyecto que había diseñado no solo era una construcción, era una declaración de su capacidad, una manifestación de su crecimiento personal. Mientras desglosaba cada detalle, las miradas de la audiencia lo inspiraban. Nunca se sentía tan vivo como en esos momentos, y eso lo reforzaba. Por un instante, el eco de la voz de Laura se desvaneció de su mente, sustituyéndose por el reconocimiento que se dibujaba en los rostros de los presentes.
Había un fuego en sus ojos, una chispa de admiración que encendió algo dentro de él. Se dio cuenta de que podía tener éxito, que su valor no dependía de nadie más que de sí mismo. Después de terminar su presentación, los aplausos resonaron como un mantra poderoso. Allí, en ese instante, Manuel redescubrió quién era realmente. Al finalizar, se dirigió a la sala de descanso, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Mientras revisaba su teléfono, la notificación de Laura volvió a llamar su atención. La curiosidad lo impulsó a abrir el mensaje. Las palabras que aparecían en la pantalla eran abruptas y desafiantes: necesitamos hablar. No puedo evitarlo más. La angustia regresó, y aunque sabía que había hecho una gran presentación, ese mensaje lo sumergió en un mar de incertidumbres. El peso de las emociones lo presionó, y la duda volvió a filtrarse en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar su pasado? Era evidente que necesitaba aclarar su relación con Laura, pero había despertado una nueva ambición en su carrera que lo mantenía enfocado y determinado. Sin embargo, el fantasma de las decisiones no tomadas lo seguía acechando, como un ladrón que aguarda en la oscuridad. Mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer, comprendió que cualquier decisión que tomara podría tener un impacto duradero, no solo en su vida personal, sino también en la nueva dirección que había elegido profesionalmente. La pregunta que lo asediaba era cada vez más urgente: ¿podría encontrar un equilibrio entre enfrentar su historia y seguir adelante con su carrera? Al final del día, regresó a casa, donde todo parecía igual, pero él se sentía diferente. Manuel miró por la ventana al anochecer, contemplando el horizonte y dándose cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Tenía que elegir, seguir adelante o cerrarse nuevamente. La resolución de esa dualidad se aferraba a su pecho, y en esos momentos de silencio, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con un corazón pesado pero decidido, Manuel tomó un respiro profundo y se preparó para enfrentar lo inminente. El momento de decidir estaba al caer, pero antes de que pudiera actuar, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, uno que podría cambiarlo todo: no estás solo en esto. Quiero que sepas algo importante. Con cada letra leída, el misterio se intensificaba. ¿Qué revela Laura que podría afectar su vida de nuevo? La mañana siguiente amaneció con el sonido del café goteando, un ritmo casi sedativo que contrastaba con la tormenta que bullía en la mente de Manuel. La luz del sol atravesaba la ventana, proyectando sombras que se movían en el suelo, una metáfora visual de sus propias dudas. Se sentó a la mesa, el teléfono aún en la mano, sin haber podido tomar la decisión de responder o ignorar aquel mensaje. La ansiedad se deslizó de nuevo en su pecho como una niebla que lo envolvía, cuestionando cada impulso que había cultivado en los días anteriores. ¿Qué significa esto para mí?, murmuró mientras tomaba un sorbo de café, esperando que la cafeína pudiera infundirle un poco de claridad. Pensó en la presentación del día anterior, en cómo había decidido levantarse por sí mismo y mostrar al mundo su verdadero potencial. Podría sostener esta nueva imagen de sí mismo mientras se enfrentaba a su pasado. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo consumiera, comenzó a planificar su día con una meticulosidad casi ritual. Se diseñó un cronograma que incluía una revisión exhaustiva de su proyecto y un tiempo dedicado a investigar cómo mantener el impulso que había ganado recientemente. Pero la imagen de Laura a menudo interrumpía sus pensamientos, cada vez más nítida y cercana a medida que se adentraba en la jornada. Durante horas, Manuel se sumergió en informes y presentaciones. Cada gráfico y cada estadística le recordaban por qué había iniciado este viaje. Era su pasión lo que lo había llevado hasta allí, y no podía dejar que los fantasmas del pasado lo desviar del camino que había comenzado a construir. Sin embargo, siempre había un susurro en su cabeza que decía que debía enfrentar a Laura, que debía desenmarañar la historia que compartían y que aún lo ataba a momentos de dolor y confusión. La tarde lo sorprendió con la misma inquietud. Mientras sus colegas estaban inmersos en la última reunión, él se encontraba distanciado, su mente como un pájaro atormentado. Y fue justo en ese instante que surgió un impulso. Manuel decidió que las decisiones se toman en el calor de la acción, no en la inercia del pensamiento. Con determinación, se levantó de su asiento y salió del edificio, dejando a sus compañeros con miradas de sorpresa. Camino a casa, cada paso resuena en la realidad de su elección. Podía sentir el zumbido en su pecho,
el pulso de la decisión que estaba a punto de tomar, responderle a Laura. Quería desentrañar aquel mensaje, deshacer los nudos que lo mantenían en el pasado y permitir que el futuro tuviera su oportunidad. Así que cuando se sentó de nuevo en su cocina, el teléfono frente a él, respiró hondo y empezó a escribir. Laura, estoy aquí. ¿Qué necesitas decirme? El mensaje salió como una flecha. Manuel sintió un momento de paz, como si por fin hubiera tomado una acción, como si su futuro estuviera en sus manos nuevamente. Pero al instante una nueva ola de ansiedad lo golpeó. ¿Qué revelaría Laura? Estaba claro que las decisiones que había tomado en su vida hasta ese instante ahora tendrían repercusiones que no podía ni imaginar. Mientras esperaba, la claustrofobia del silencio lo invadía. Cada segundo se estiraba y pulsaba con un ritmo frenético. Le resultaba cada vez más abrumador pensar en las implicaciones de su mensaje, en cómo eso podría entrelazarse con su nuevo camino. Por primera vez, la certeza de su crecimiento personal se sentía amenazada por una sombra de su historia. La notificación de respuesta apareció como un espectro digital, una luz parpadeante que hizo que su corazón se acelerara. Manuel tomó aire y, antes de abrirla, supo que lo que estaba a punto de leer podría cambiarlo todo. ¿Estaba preparado para lo que venía? La exploración de su ser y su camino aún no había terminado, y el verdadero desafío podría estar apenas comenzando con la mente en una vorágine de posibilidades. Tocó la pantalla, dispuesto a enfrentar lo que Laura tenía por revelar. Manuel sintió un escalofrío recorrer su columna cuando despegó la respuesta de Laura. Las palabras eran un torrente de emociones, un remolino que le sacudió el corazón. Manuel, necesito hablar contigo. Hay algo importante que no te he contado. Nos vemos mañana en nuestro lugar. La mención del nuestro lugar lo golpeó como una ola. Recordó las tardes cálidas en aquel café, donde sus risas solían resonar, el rincón donde compartieron sus sueños y fracasos. Pero hoy, esos recuerdos también llevaban aderezos de incertidumbre y miedo. La revelación de Laura se sentía como un misterio envuelto en un laberinto de emociones, un laberinto en el cual se sentía cada vez más perdido. Se levantó de la mesa. La energía de la casa lo abrumaba a medida que sus pensamientos se volcaban hacia lo que eso significaba para él. Se sintió como un actor en un escenario mal iluminado, un escenario donde tenía que tomar decisiones que podrían reescribir su vida en un instante. Al día siguiente, mientras se preparaba para encontrarse con Laura, su mente no se apartaba de la angustia y la esperanza. En el espejo, observó a un hombre que había comenzado a construir su camino desde las ruinas de su pasado. Lo que había aprendido en los últimos días ahora chocaba con la realidad que se avecinaba. ¿Podía realmente asimilar lo que Laura pudiera decirle? ¿Era capaz de escucharla sin retroceder a viejos patrones de comportamiento que lo habían definido por años? Caminar hacia su lugar se volvió un ritual de meditación. Cada paso era un mantra, cada respiración, un intento de relajarse. A medida que se acercaba, se preguntaba si Laura sería la misma, si el tiempo había agudizado sus habilidades comunicativas o, por el contrario, las había mermado. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Al entrar, sus ojos recorrieron el lugar. Las mismas mesas de siempre estaban ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Y allí estaba ella, en la esquina, con una expresión tensa que parecía presagiar una tormenta. Manuel se sintió dividido entre el deseo de correr hacia ella y la necesidad de proteger su nuevo yo. Hola, dijo finalmente, como si sus palabras fueran las únicas que existían en el mundo. Hola, Manuel, respondió Laura con una voz suave pero cargada de una tristeza palpable. Gracias por venir. Su mirada esquiva hizo eco de la carga emocional que ambos llevaban. Se sentaron, la conversación comenzó de manera errática, como un motor que lucha por encender. Laura tomó aire, y antes de que pudiera despejar sus dudas o marcar el contorno de su historia, se inclinó hacia adelante. Estoy embarazada, Manuel. Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. La mezcla de emociones que lo inundaron fue abrumadora. La angustia chocaba con la esperanza, dirigiendo su mente hacia caminos inciertos. ¿Cómo podría integrar este nuevo elemento en la vida que recién comenzaba a construir? Después de tanto tiempo, se dio cuenta de que la verdadera confrontación no sería solo con Laura, sino con sí mismo.
Mientras su conversación se desarrollaba, Manuel sintió que cada revelación de Laura le exigía explorar su vida de maneras que no había anticipado. Necesitaría enfrentar su antiguo yo y todo lo que había significado para él en ese contexto. Pero en ese momento, una pregunta lo asaltó, una pregunta que parecía definir el momento: ¿estaré listo para enfrentar este reto que cambiará para siempre mi vida? Al final, los secretos que Laura compartía no solo destapaban su pasado, sino que también impulsaban a Manuel hacia un futuro que, a pesar de ser incierto, se sentía inevitablemente cercano y transformador. Tenía que tomar decisiones que podían cambiar no solo su vida, sino la de otro ser en camino. La intensidad de la conversación creció, mientras Manuel se adentraba en su propio laberinto emocional. Si bien alejado del negro y blanco de su historia pasada, ahora se encontraba en una paleta de grises, un lugar donde tendría que definir qué significaba realmente ser un hombre en busca de redención. Justo cuando pensaba que había procesado lo suficiente, Laura dio un giro inesperado en la conversación, una revelación que resonaría en cada rincón de su ser. Lo que no te he contado es que no solo estoy embarazada, sino que el padre puede no ser quien tú piensas. Manuel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, dispuesto a enfrentar la tormenta que acababa de desatarse. ¿Podría realmente hacer frente a esta nueva verdad, o estaría abocado a un destino que no podía controlar? Con el pulso acelerado y los pensamientos en caos, se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo sería con Laura, sino dentro de sí mismo. Manuel sintió como el aire se volvía denso, como si cada palabra de Laura pudiera aplastarlo. Su mente se tambaleaba entre la defensa y la vulnerabilidad. Sabía que tenía que decidir su próxima acción sin dejarse arrastrar por los fantasmas del pasado. La traición, la desconfianza y el dolor de su ruptura con Laura lo acechaban. Pero también había un nuevo yo, uno que había estado reconstruyéndose a través de la reflexión y la superación. ¿Podría un hombre en transición abrazar una verdad tan devastadora? En silencio, evaluó sus opciones. Ceder al pánico no ayudaría. Él había trabajado para cultivar la paciencia y la empatía en su vida, herramientas que parecían necesarias en ese instante. Tomando una respiración profunda, se obligó a mirar a Laura a los ojos. La conexión que alguna vez había florecido entre ellos seguía allí, aunque teñida por la incertidumbre. ¿Puedes explicar? Fue lo único que logró murmurar, sintiendo que cada palabra estaba cargada de un peso inusitado. Laura bajó la mirada, claramente dividida entre su deseo de confesar y el miedo al rechazo. No fue una decisión fácil. Las cosas entre nosotros se complicaron, y seguí adelante, pero nunca lo olvidé. Nunca te dejé de querer. Manuel sintió que el dolor era como una ola que subía y bajaba, una y otra vez. En un nivel, deseaba abrazar ese amor latente; en otro, le aterraba la posibilidad de repetirse la historia de abandono y desilusión. La angustia de lo desconocido se instaló en su pecho como un nudo inquebrantable. Si el bebé no es mío, si no soy el padre, su voz tembló, pero forzó a su mente a seguir adelante. ¿Cómo se supone que debo lidiar con eso? La mirada de Laura, tan llena de sinceridad, rasgó un poco de su armadura emocional. No lo sé, Manuel. Solo sé que no quería ocultarte algo tan importante. No sé cómo te afectará esto, lo único que puedo ofrecerte es mi verdad, y si decides no estar conmigo en esto, lo entenderé. El eco de sus palabras resonaba en la mente de Manuel. En lugar de cerrar las puertas de su vida al dolor, tal vez su desafío era abrirse a ella. Y si aceptaba esta situación como una oportunidad para reescribir su narrativa, una que, incluso llena de incertidumbres, podría llevarlo a una versión más rica de sí mismo. Este momento podría significar un nuevo comienzo, una prueba de su crecimiento. ¿Y cómo se siente ese padre?, se escuchó preguntar. La voz que salió de su boca ya no contenía rabia, sino una curiosidad genuina por comprender el laberinto emocional que Laura habitaba. Es alguien de mi pasado, pero no sé si estamos juntos o no. Lo que más me preocupa es que el niño crezca con amor y estabilidad. Quiero que esté bien, explicó Laura, sus ojos vidriosos. No estoy aquí para atormentarte, Manuel. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hablar de ello, pero si prefieres alejarte yo lo aceptaré. La complejidad de la situación se intensificó en la mente de Manuel. Allí estaba el dilema. No era solo un triángulo de relaciones,
Se trataba de un rompecabezas que podía obligarlo a confrontar el significado mismo de lo que era ser un hombre hoy, en sus 50 y tantos años. Se sentía exhausto, pero la adrenalina de la resolución comenzaba a liberarse. Laura, no prometo tener todas las respuestas, pero estoy dispuesto a explorar esto contigo. Tal vez, solo tal vez, hay un camino que podamos construir juntos, uno que reconozca el amor en medio del caos. Ciertamente, su vida se estaba reconfigurando en tiempo real. Las dudas y la angustia se entrelazaban con la esperanza y la posibilidad. Manuel sabía que esta decisión iba a cambiarlo permanentemente, pero había un fervor en su interior por avanzar, por construir algo nuevo a partir de la confusión. Y, mientras las palabras se formaban en su mente, se dio cuenta de que estaba más listo de lo que había pensado para enfrentar lo que venía. La conversación fue interrumpida por el timbre de su teléfono, un sonido casi discordante en ese momento de revelación. Cuando la pantalla iluminó su rostro. La llamada tenía origen en un viejo amigo, un hombre que representaría un nuevo capítulo de su vida profesional y que podría ofrecerle más de lo que imaginaba. Espera un momento, por favor, le dijo a Laura, su voz ahora decidida y clara. Creo que es hora de abordar otro frente. Necesito asumir el control de mi vida, en todos sus aspectos. Laura asintió con una mezcla de ternura y preocupación. Pero su mirada reflejaba un entendimiento compartido, estaban en la misma búsqueda de claridad. Mientras colgaba el teléfono y miraba a Laura, Manuel sintió un murmullo de determinación. Todo podía estar cambiando, pero al menos él tendría que salir de su zona de confort de una vez por todas. La vida se movía, las verdades se revelaban y como un hombre en transformación, Manuel estaba listo para enfrentar el caos que venía. Más allá de Laura, más allá del bebé, parecía que su camino profesional también lo llevaría a un enfrentamiento inesperado. No sabes lo que viene, Laura. Pero no me alejaré. Estoy aquí, en este caos, y estoy a punto de tomar decisiones que van a remodelar mi futuro. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y así, en medio de una vida desmoronada en parte, Manuel sentía que el viaje apenas comenzaba. Pero en su interior, la inquietud de un nuevo reto se entrelazaba, el precio de la verdad sería una oportunidad perdida o un camino hacia el autodescubrimiento. Manuel se adentró en el bar donde se había citado con Javier, su antiguo compañero de trabajo. La luz tenue y el murmullo de conversaciones casi lo envolvieron en una atmósfera de familiaridad. Pero esta vez, la razón de su encuentro era distinta, no solo los deseos de revivir viejas anécdotas, sino que una nueva etapa de su vida exigía ser explorada. Después de lo ocurrido con Laura, su mente estaba en una vorágine de emociones y decisiones. No podía quedar atrapado solo en la relación personal, había que considerar también su trayectoria profesional. Javier, con su actitud desenfadada, lo recibió con un abrazo fuerte. Manuel. Tanto tiempo sin verte. Me alegra que hayas decidido salir un poco de tu zona de confort, hombre. ¿Qué tal va todo? La energía de su amigo era contagiosa, y Manuel sintió un leve alivio al ver a alguien que lo conocía en un contexto más distendido. Vamos a hablar de trabajo. Necesito tu consejo. He estado pensando en un cambio, dijo Manuel, tomando asiento y ordenando una cerveza. Sabía que su decisión de abrirse a nuevas posibilidades en su vida personal debía ser acompañada de cambios en su carrera. Javier lo escuchó atentamente mientras Manuel le contaba sobre sus inquietudes, el análisis profundo sobre sus habilidades y esas competencias que había ido refinando a lo largo de los años. La inseguridad temía tomar el timón de nuevas oportunidades, aun cuando la pasión por la gestión de proyectos siempre había estado presente en su corazón. Me parece que estás listo para dar un salto, más aún tras lo que has vivido últimamente. No es casualidad que los cambios a menudo vienen de momentos de incertidumbre, expresó Javier, su voz firme. Tu experiencia en el sector te da una ventaja, no lo subestimes. Manuel se dio cuenta de que su viejo amigo tenía razón. Los últimos años habían sido una transición constante, donde se había puesto a prueba no solo como profesional, sino como ser humano. Siento que tengo mucho que aportar, pero a veces dudo de mí mismo. Me pregunto si realmente puedo liderar un equipo nuevamente, confesó, sintiendo el peso de la autocrítica. Es natural tener dudas, pero lo crucial es cómo te enfrentas a ellas.
¿Acaso te desharías de todo lo que has aprendido hasta ahora simplemente porque una puerta se cierra? Piensa en todos los logros que llevas a cuestas. Tu historia no empieza con esta crisis, Manuel, es solo un capítulo más de un libro que aún está por escribirse. La seguridad de Javier fue como un bálsamo para su mente agitada. Durante la cita, la conversación se tornó más intensa a medida que compartían ideas sobre el futuro. Javier lo animó a considerar opciones que Manuel nunca antes imaginó, empresas emergentes donde su visión y capacidad de resolver problemas lo posicionarían no solo como empleado, sino como líder y mentor. A medida que sus expectativas se entrelazaban, Manuel sintió como su corazón latía más rápido. La posibilidad de una nueva dirección profesional se dilataba ante él, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Le habían entregado nuevas herramientas de autoconfianza, y el miedo se transformaba lentamente en determinación. Revisando la conversación, comprendió que lo que realmente necesitaba era abrirse a nuevas oportunidades, dejar atrás lo que no servía y enfocarse en crear lo que vendría. La conexión entre su vida personal y profesional parecía ahora más fuerte, no eran dos mundos separados, sino partes de una misma narrativa. Te agradezco, amigo. Me ha hecho pensar en lo que realmente quiero, no solo en lo que debo hacer, afirmó Manuel, sintiendo que la conversación había jugado un papel crucial en su recuperación. A medida que se despedían, Manuel no pudo evitar sonreír, sintiendo una chispa encenderse en su interior. Tenía decisiones que tomar y un camino que definir. Sabía que estaba al borde de desatar una transformación, no solamente personal, sino profesional. Mientras salía del bar, el aire fresco le golpeó el rostro como un recordatorio de todo lo que había aprendido. Pero, al acercarse a su coche, su teléfono vibró nuevamente. Era una notificación inesperada de un antiguo socio de negocios que había estado fuera del radar. ¿Te interesa revisar una propuesta que podría llevarte a un nuevo nivel? La ansiedad y la emoción se encontraron en su pecho. Esa pregunta resonaba con fuerza, llevándolo a un dilema claro y fascinante. ¿Podría lanzarse a lo desconocido y tomar riesgos que lo llevaran a su verdadero destino? La respuesta a esa interrogante condicionaría su siguiente paso. La vida estaba en movimiento, y Manuel sabía que era su momento de sacar provecho de la incertidumbre. Manuel se sentó en su coche, el motor apagado, mientras su mente estaba en una batalla entre la cautela y la ambición. La notificación en su teléfono había avivado una llama interna, la propuesta de ese antiguo socio. Se le ocurrió que las viejas conexiones no siempre eran valles de decepción, sino que podían ser puentes hacia nuevas oportunidades. Sin embargo, la inseguridad lo acompañaba como una sombra. ¿Y si es otra cosa sin futuro?, se preguntó, dándose cuenta de que su miedo a fracasar podría paralizarlo una vez más. Pero el eco de las palabras de Javier resonaba en su cabeza: la vida es un libro en construcción, y cada capítulo cuenta. La posibilidad de explorar un nuevo proyecto lo llenaba de una extraña emoción, una que había estado ausente desde su ruptura con Laura. Decidido, pulsó sobre la pantalla para abrir el mensaje. La propuesta era ambiciosa: unirse como consultor a una startup que buscaba transformar la gestión de proyectos en el sector tecnológico, un campo donde Manuel había acumulado experiencia pero que también había observado desde la distancia. Mientras leía, visualizó el escenario. Su mente se llenó de imágenes de un equipo vibrante, discusiones creativas, desafíos que enfrentar juntos. No podía evitar sonreír. Era un recordatorio de cómo había amado esa vibrante energía colectiva, de cómo había sido capaz de contribuir a la construcción de algo mayor que uno mismo. Reflexionó sobre su trayectoria. El liderazgo había sido siempre una parte de su esencia, incluso en sus momentos más bajos. Decidió responder al mensaje, sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo. Me interesa. ¿Podemos coordinar una reunión para discutirlo más en detalle? Pulsó enviar, con un leve temblor de manos, pero también con una convicción renovada. La acción se había convertido en un acto purificador. Los días que siguieron fueron una vorágine de preparación mental. Manuel se sumergió en investigaciones sobre la industria tecnológica. Comenzó a revisar su CV, recordando cada proyecto exitoso, cada desafío superado, cada lección aprendida. Sabía que no estaba comenzando desde cero, estaba construyendo sobre un cimiento sólido. El día de la reunión llegó y,
al entrar a la oficina de la startup, fue recibido por un ambiente dinámico. Un murmullo de conversación animada, pantallas brillantes que mostraban gráficos de crecimiento y un grupo de jóvenes profesionales que parecían más emocionados que ansiosos. Manuel sintió un hormigueo de nerviosismo, pero también la energía del compromiso que siempre había buscado. Estamos buscando a alguien que pueda guiarnos a través de la gestión eficiente de proyectos, comenzó su antiguo socio. Tu experiencia sería invaluable. Manuel tomó un respiro profundo, sus pensamientos corrían. Sabía que esta era una puerta que se abría, una oportunidad para regresar a su zona de confort, y al mismo tiempo, a un lugar desconocido. Pero, más allá de su experiencia, había un elemento profundamente humano, el deseo de ser parte de algo especial. A medida que la conversación avanzaba, las preguntas que surgían no solo eran sobre técnicas de gestión, sino sobre valores, sobre construir un lugar donde las personas pudieran brillar juntas. Fue en ese momento que Manuel dio un paso a Yana: estoy interesado, pero para mí es crucial que la cultura del equipo sea una prioridad. Quiero asegurarme de que haya un ambiente donde todos podamos crecer y aprender. La atención de sus interlocutores se enfocó en él. Una energía de reconocimiento fluyó por la sala. Manuel sentía cómo sus miedos se desvanecían. Con el cierre de la reunión, había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, cuando se despidió y volvió al coche, su mente volvió al mensaje con el que empezó esta montaña rusa. Era un cambio significativo, pero había más preguntas aguardando respuestas. ¿Estaría preparado para asumir un rol de liderazgo en un entorno nuevo y competitivo? Sus antiguas inseguridades resurgirían ante la presión. Mientras el motor encendía, sus pensamientos giraban. La transformación estaba en marcha, pero el camino por delante prometía ser tumultuoso. Su teléfono vibró de nuevo, sorprendiendo a Manuel. Era un mensaje de Laura. Necesitamos hablar. La emoción y preocupación se entrelazaron intensamente en su interior. ¿Qué nuevo giro daría su historia? El destino de su vida personal y profesional estaba a punto de conectarse de maneras que jamás había anticipado. Manuel aceleró el coche, cruzando un mar de pensamientos conflictivos. Esa simple notificación amenazaba con abrir una caja de Pandora que había intentado mantener cerrada. Necesitamos hablar, una invitación a confrontar lo que había dejado atrás. ¿Podría su conversación con Laura interrumpir su nuevo impulso profesional? Esa idea lo dejaba inquieto, pero al mismo tiempo, lo desbloqueaba de un modo peculiar. Mientras conducía hacia su hogar, revivió la sensación de dos mundos colisionando. De alguna forma, ambos instantes eran reflejos de lucha y esperanza. En la sala de la startup, la adrenalina había alimentado su deseo de ser un líder positivo. Necesitaba ese mismo ímpetu para recuperarse de su relación pasada, afrontar sus fallos y, tal vez, reescribir tanto su vida personal como profesional. Al llegar, se sentó en la mesa de la cocina, el eco de sus propios pensamientos resonando en el silencio. Había redescubierto su pasión, pero ahora la sombra del pasado lo acechaba como un lobo al acecho. Miriam, su hermana, lo había aconsejado durante años: a veces es mejor cerrar ciclos antes de abrir otros. Pero, era este el momento justo. El móvil vibró otra vez, y un respingo le recorrió la espalda. Aún no se atrevía a abrir el mensaje de Laura. En cambio, su mente se volvió al proyecto en la startup. Debía concentrarse. Había planificado una serie de reuniones para identificar y implementar cambios necesarios en la gestión. La estrategia era formar una estructura basada en la comunicación abierta y la colaboración, pero, podía aplicar esos ideales tanto en el trabajo como en su vida personal. En su mundo profesional, ya habían comenzado a gestarse cambios. Se dio cuenta de que estaba entablando relaciones con el equipo, creando un vínculo que iba más allá de lo laboral. De alguna manera, él había aprendido que el liderazgo no solo se trataba de dirigir, sino también de permitir que otros brillaran. Se hacía una promesa: iba a aplicar ese mismo enfoque en su vida personal. Pero, ¿cómo manejaría su relación con Laura? Con un profundo suspiro, finalmente se obligó a abrir el mensaje. Las palabras en la pantalla lo golpearon con la fuerza de un puñetazo: he estado pensando mucho en nosotros. Necesitamos hablar porque hay algo importante que no te he contado.
La inquietud se apoderó de su pecho, la posibilidad de que Laura estuviera embarazada era un nudo en su garganta. Todo lo que había construido en los últimos días, todas las emociones antes reprimidas, ahora chocaban frontalmente con esta nueva realidad. ¿Podría seguir adelante en su carrera si su vida personal se tambaleaba de nuevo? ¿Era capaz de enfrentar el pasado y tomar decisiones que lo acercaran a un futuro deseado? Se sintió al borde de un abismo, pero no estaba dispuesto a rendirse. Recordó su conversación con el equipo de la startup, las metas que habían fijado juntos. Comprendió que debía aplicar todo lo aprendido en su vida personal, dejando atrás el miedo y abrazando el cambio. Con una claridad renovada, comenzó a escribir una respuesta. Quería saber la verdad, sí, pero también necesitaba ser honesto consigo mismo en cuanto a lo que deseaba. La incertidumbre de lo que vendría parecía amenazante, pero el crecimiento personal era válido en todas las áreas de la vida. Mientras tecleaba sus palabras, una determinación nacía en él, no solo se enfrentaría a Laura, sino que también se seguiría enfrentando a sí mismo. La historia de su vida estaba por reconfigurarse, pero debía ejecutarlo de manera que reflejara el liderazgo que había cultivado en el mundo profesional. Esa dualidad era lo único que podría salvarlo. Pasos firmes, decisiones difíciles. La luz al final del túnel se vislumbraba, pero antes de llegar allí, venía un nuevo desafío que parecía llamar a su puerta. Después de enviar el mensaje, Manuel sintió una extraña tranquilidad, como si, en ese instante, se alinearan sus propósitos. Pero justo cuando la calma parecía sostenerse, el teléfono sonó nuevamente. Era su socio. De la startup. Necesitamos hablar sobre la dirección del proyecto. Te esperaremos en la oficina. El vínculo entre su vida personal y profesional comenzó a tejido en un momento de tensión inminente. ¿Podría manejar ambos frentes sin que uno afectara al otro? Manuel se preparó para enfrentar la tormenta, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Manuel se encontraba frente a un espejo resplandeciente de posibilidades. El tumulto emocional que había acompañado su vida durante los últimos meses se había transformado en una energía renovada, lista para ser canalizada en acciones concretas. Después de años de miedo e inseguridad profesional, decidió que ya era hora de asumir el control. Había experimentado el dolor del pasado, pero ahora era momento de abrazar el futuro. La reunión con el equipo de la startup se acercaba rápidamente y su mente comenzaba a despejarse. Había pasado días sumergido en sus propios pensamientos, trabajando para determinar cómo encajaría todo. La revelación que Laura le había hecho lo había sacudido, pero también lo había impulsado a buscar claridad. En su mente, cada golpe de las horas avanzaba su transformación. Sabía que enfrentarse a Laura era un capítulo necesario, pero no podía ignorar la emocionante oportunidad que se le presentaba profesionalmente. Al llegar a la oficina, el ambiente vibrante le recordó por qué había tomado la decisión de unirse a esta startup. La energía del lugar era contagiante, cada persona estaba enfocada en sus propios retos y, sin embargo, todos estaban ahí para colaborar y aprender. Manuel respiró profundo. Era el momento de brillar. La presentación comenzó con una introducción que capturó la atención del equipo. Habló de su experiencia, de sus fracasos y, sobre todo, de lo que había aprendido de ellos. La forma en que sus palabras resonaban en la sala le daba fe de su propia capacidad. A medida que compartía su visión para la gestión de proyectos, un entusiasmo palpable comenzó a circular entre los presentes. Sentía que su voz, antes apagada por la inseguridad, ahora resonaba con confianza. Los minutos se convirtieron en un fluir de ideas. Cada comentario del equipo era un peldaño más en la creación de una cultura abierta y colaborativa, y en la construcción de una estructura que fomentara la innovación. Manuel fue testigo del poder de ser escuchado, de cómo su experiencia podía contribuir a un entorno positivo. Finalmente, cuando concluyó, el aplauso fue un regalo que llegó inesperadamente. En ese momento, Manuel sintió que había comenzado a recuperar su lugar en el mundo. Había demostrado su valía, no solo a los demás sino, sobre todo, a sí mismo. La satisfacción lo invadió y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pleno y realizado, pero aún quedaba un desafío que enfrentar, la conversación con Laura. Mientras se preparaba para abordar ese tema, Manuel reflexionó sobre lo que había aprendido en su propia vida.
La relación que había tenido con ella era un momento de su pasado, pero las decisiones que tomaría en este nuevo capítulo debían estar fundamentadas en el autocrecimiento. Sintió que había alcanzado un punto de madurez que le permitiría enfrentar lo que vendría con claridad y serenidad. Esa noche, al llegar a casa, se encontró con Laura en el café que tanto significó para ellos. La primera mirada que cruzaron fue una mezcla de nostalgia y expectativa. Ambos sabían que los remordimientos del pasado podían influir en sus acciones futuras, pero Manuel estaba decidido a no repetir viejas dinámicas. Laura, estoy aquí porque sé que tenemos que hablar, comenzó, con la voz firme. Su conversación fluyó con honestidad. Manuel expuso sus emociones, reconociendo el dolor y la confusión que sentía, pero también dejó claro que había crecido y que su vida iba en una nueva dirección. Escuchar las emociones de Laura, su visión del niño y sus temores, le permitió validar la historia de ambos sin dejar que el rencor lo envolviera. Lo más impactante fue que la revelación del embarazo no se sintió como una amenaza, sino como una oportunidad para redefinir lo que significaba la relación entre ellos. Manuel comprendió que había una posibilidad de construir un tipo diferente de conexión, un vínculo que no se basara únicamente en el pasado, sino en una visión compartida hacia adelante. La conversación se cerró con una sensación de libertad, donde cada uno aceptó que el camino seguiría siendo incierto, pero mucho más claro que antes. Habían alineado sus deseos y esperanzas, y Manuel sintió como su corazón se aligeraba. Podía decidir abrirse a la paternidad y quizás a una nueva relación basada en el respeto y la cooperación. A medida que salía de la cita, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Manuel sabía que había logrado un doble triunfo, su carrera florecía con nuevas posibilidades y su relación con Laura se había transformado en una oportunidad de redención. Esa noche se durmió agradecido, sabiendo que había desatado una transformación valiente y consciente en su vida. Así, en el horizonte de su futuro, Manuel visualizaba un nuevo camino, lleno de retos, pero también de esperanza, crecimiento y la promesa de un amor maduro que podría ser construido sobre verdades liberadoras. Era el comienzo de una etapa genuina y auténtica, donde finalmente podía abrazar quién era. Recuerda, si te ha resonado esta historia, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo a través de un me gusta. Déjanos en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este maravilloso final. Y por favor, compartan instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para permitir que estas historias de superación personal alcancen a quienes más lo necesitan. Gracias.